Pues iniciamos la grabación del día 2 de mayo del 2026. Les voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar el día de hoy con lo que son los ángulos. Ustedes ya conocen básicamente, pues los ángulos son la abertura que puede existir entre dos líneas, como podemos ver aquí. Solo voy a tomar una forma para poderles señalar. Entonces podemos ver aquí que tenemos una línea, luego tenemos aquí otra línea, ¿verdad? Y esta abertura es la que al final nos completa un ángulo. Cada ángulo tiene sus partes, como podemos ver, lado, lado, y luego tenemos lo que se conoce como vértice. El vértice no es más que el punto central donde se unen ambas líneas para lograr el ángulo. Observar que tenemos diferentes tipos de ángulos, los ángulos internos y los ángulos externos, pero por de pronto nos vamos a concentrar en lo que es un ángulo. Y existen diferentes tipos de ángulos. Tenemos el ángulo recto, que su característica es que tiene 90 grados, el obtuso, que tiene más de 90 grados, el agudo, que es el que tiene menos de 90 grados, el llano, que básicamente es una línea recta que tiene 180 grados, el ángulo completo, que es el de 360 grados, que como podemos ver acá, es un ángulo externo porque está ubicado por fuera de la unión de dos líneas. También tenemos el ángulo cóncavo, que es el que tiene más de 180 grados. Seguimos hablando de ángulos externos porque se encuentran por fuera de la unión de las líneas. Y tenemos también el ángulo convexo, que es básicamente el que tiene menos de 180 grados. Aquí seguimos hablando de un ángulo interno, ¿verdad? Calcular en grados a través de un transportador. ¿Sí? ¿Qué es un transportador? Pues un transportador es una regla que ustedes pueden encontrar en los juegos geométricos y se las voy a mostrar ahorita. El transportador lo que hace es básicamente medir los grados para que nosotros podamos tener esta división de ángulos. Esto es un transportador. Permítanme que... Esto es un transportador, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los diferentes ángulos. Corre de ambas vías, ¿verdad? Si se dan cuenta, de 0 a 180 y por dentro también de 0 a 180. Tenemos otro tipo de transportadores que son completos. Se les llama completos cuando tienen los 360 grados de la circunferencia. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿para qué sirve el poder medir los ángulos? Básicamente sirve para poder verificar los datos de las medidas de una circunferencia o también de los polígonos, triángulos, ¿verdad? Los triángulos, su característica principal es que tienen tres lados y dependiendo del tipo de lados o del tamaño de los lados, para ser más específica, tienen diferentes nombres. ¿Sí? Para que fuera un triángulo siempre debe de cumplir la característica de tener tres lados. En el caso del equilátero tenemos que tiene tres lados iguales. Aquí ustedes pueden observar que tenemos una línea, ¿sí? Una línea que está atravesando las líneas del triángulo. ¿Qué implica esto? Implica que nos está señalando que los tres lados del ángulo son iguales. Si se dan cuenta, está en las tres partes. Esa es la característica de un triángulo equilátero. Los tres lados son iguales. Se llama isósceles y un triángulo isósceles, su característica general es que tiene dos lados iguales. Por eso, si ustedes observan, aquí la línea donde nos dice que son iguales solamente aparece en los lados de la altura. Y finalmente el escaleno, que todos sus lados son diferentes. Tenemos el ángulo que se llama alfa, que es el ángulo que se va a encontrar, que es el primero, está entre los lados A y C. Luego tenemos beta, que es el ángulo entre A y B. Y luego tenemos gamma, que es el ángulo que está entre los lados C y B. Cuando tenemos este tipo de ángulos, entonces hablamos de un ángulo acutángulo, es decir, todos los ángulos del triángulo son distintos. Esa es la característica
de un triángulo acutángulo. Si se dan cuenta, entonces tenemos una división por la longitud de los lados y una por la amplitud de los ángulos. Para que un triángulo sea rectángulo, tiene que tener por lo menos uno de sus ángulos de 90 grados. Y el obtusángulo es aquel que tiene un ángulo, pues un ángulo obtuso. Según la clasificación que ya vimos, los ángulos obtusos son aquellos que miden menos de 180 grados. Para los cálculos, ya para que nos... Tenemos los ángulos internos y los ángulos externos. Los ángulos internos, como ya los vimos, son los que nos ayudan a clasificar el triángulo por su amplitud de ángulos. Y los ángulos externos son los que nos van a ayudar a complementar los cálculos. Los externos, pues obviamente su nombre lo dice, los que están fuera de los triángulos. Y los internos, los que están dentro de los triángulos. Vamos a tener un ejemplo, pero vamos a ver ciertas similitudes. Los ángulos internos siempre van a dar un total de 180 grados, es decir, el ángulo número 1, vamos a colocarle aquí, no le vamos a colocar un dato porque no necesitamos un dato, necesitamos identificarlos nada más. Entonces, dijimos que si este lado es A, me refiero a este, que si este lado es A y este lado es B, ¿cómo se llama este ángulo? Se llama beta, ¿sí? Entonces, el ángulo beta más el ángulo que dijimos que entre la A y la C, el nombre del ángulo era alfa. Y finalmente, el ángulo entre el lado B y el lado C se llama gamma. Entonces, tenemos que alfa, beta y gamma tienen que sumar 180 grados. Eso es algo que nos va a servir para los cálculos. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Lograron ver mi pantalla? Cuéntenme, ¿cómo estamos? Mándenme un corazoncito si todo bien, mándenme una manita si todo mal. Los escucho, bueno, veo sus reacciones, ¿todo bien o todo mal? Todo bien, me dice Jesslyn. ¿Qué duda tienes? En el chat si tú quieres, todo bien igual que Jesslyn. Gustavo y Araceli, ¿todo bien? No tienen ninguna duda, vamos a ir directamente con el cálculo. Tenemos que ver algunas fórmulas. Entonces voy a regresar a esta parte. Bueno, si los ángulos internos deben de medir 180, los ángulos externos van a medir entonces 360. Y lo vamos a comprobar. Hay algunas fórmulas que tenemos que ver y para eso voy a cambiar el compartir mi pantalla. Lo vamos a hacer de esta manera porque necesito poder escribir, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? Ya sabemos cuál es el lado A y siempre le vamos a colocar un triangulito arriba para marcar que estamos hablando de ángulos y vamos a decir que el ángulo de A más B, no me refiero a los lados, sino me refiero a los ángulos, más C es igual a 180. Esta es la primera fórmula práctica que vamos a utilizar. Solo voy a hacer este círculo que hago acá arriba es el símbolo de grados. Me refiero a 180 grados. También tenemos la fórmula de que A, ángulo, va a ser, vamos a sumar con el ángulo de alfa más C, nos va a dar igual a 360. Esto es para poder hacer los cálculos de los ángulos. Ahí tenemos ya el primer ejemplo que vamos a resolver en un momento. ¿Sí? Siempre le vamos a colocar el triángulo de arriba porque estamos indicando que son ángulos y no lados. Y luego tenemos la última fórmula que dice que A es igual a B más C. Dependiendo del cálculo que queramos realizar, es la fórmula que vamos a utilizar. Siempre vamos a recordar que al estar hablando de ángulos, debemos de colocarle el triangulito arriba, ¿verdad? Que es básicamente el símbolo de un ángulo porque estamos formando dos líneas y un vértice en la parte de arriba. Para eso sirve. ¿Podemos copiar las fórmulas, por favor? Súper, muy bien. Entonces, ahora vamos a proceder ya con los cálculos. Vamos a comprobar
algo. Como ustedes ya tienen las fórmulas o ya tomaron captura de pantalla de las fórmulas, voy a volver al ángulo que tenemos aquí. Dice la fórmula que A más B más C ángulo es igual a 180. ¿Será que lo podemos comprobar? ¿Será que si yo sumo alfa, beta y gamma, me da 180? Me confirman con una reacción si sí es cierto. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos que ahí se comprueba nuestra primera fórmula que decía, lo voy a colocar aquí, pero recuerdan que lleva el triángulo, por eso no lo hice aquí, que A más B más C era igual a 180. ¿Sí? Entonces comprobamos nuestra primera fórmula. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para comprobar la siguiente, que sería que el ángulo de A más el ángulo de Y más el ángulo de beta de alfa es igual a 360, que es la segunda fórmula? Vamos a definir algo aquí, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estas líneas que están adicionales, estamos hablando de que tenemos nuevos implementos, ¿sí? Aquí tenemos uno que bien podría llamarse y el otro que bien podría llamarse Y para comprobar ángulo diferente. Bueno, la segunda fórmula dice A más alfa más C. Entonces, si yo hago la suma, ¿tengo alfa? Sí. ¿Tengo A? Sí. ¿Tengo C? Sí. Hagamos la prueba y veamos si suma 360. ¿Cuánto nos da? Nos da 240, ¿cierto? ¿Están haciendo el cálculo conmigo de la segunda fórmula? Voy a colocar la fórmula aquí, pero recuerden que no la hice aquí, no se las di aquí porque necesitamos colocar el triángulo del ángulo encima, ¿sí? Entonces dijimos que A más beta, más alfa, lo voy a colocar aquí como nombre porque en esta parte no me va a dejar hacer el símbolo. Más C debe ser igual a 360, ¿sí? Sin embargo, aquí nos hace falta un dato y ese es el que tenemos que encontrar. Si yo sumo A y sustituyo los términos, estamos diciendo que es 60 más alfa, que sería 120, más C, que sería 60. Y esto nos va a dar un total de 240 grados. Es decir, como nos hace falta uno de los ángulos, que en este caso sería ¿de cuánto? ¿Cuánto nos hace falta para 240 para llegar a 360? ¿Alguien que lo pueda colocar en el chat? 120, sí. ¿Perdón? 120. 120, exacto. Entonces aquí tenemos entonces que el ángulo restante es 120. Claro, aquí estaba como sencillo el aplicar las fórmulas, pero vamos a seguir viendo el resto y les voy a apoyar a resolver algunos que ya pueden visualizar en la guía. Si ustedes se pueden adelantar, pues están en libertad, enhorabuena, y solo corroboran conmigo en la próxima clase. Les agradezco el haberse conectado